Hola a todos, mi nombre es Natalia Ruiz González, soy de la Universidad de Granada, o trabajo allí, donde realizo mi tesis doctoral sobre el uso de los reformuladores en el español de Granada. En concreto, bajo el marco del proyecto PRESEA, que es el proyecto para el estudio sociolingüístico del español de España y América de esta ciudad andaluza. En esta ocasión voy a presentar los resultados relativos al marcador discursivo, es decir. Será un poco el índice que seguiré, una pequeña introducción sobre el motivo que nos llevó a desarrollar la investigación, luego plantearé los objetivos y la hipótesis de partida. Seguiré con el estado de la cuestión, un poco el repaso de la literatura sobre este marcador. Plantearé las cuestiones metodológicas, donde hablaré precisamente del proyecto PRESEA, y luego los resultados y una pequeña discusión para finalizar con las conclusiones. Bien, en la introducción. Bueno, en primer lugar, denotamos al principio, antes del estudio, que el análisis que se ha hecho de los marcadores discursivos ha estado siempre ligado a su definición, a su clasificación, de la que hay diversas teorías y perspectivas. Pero pocos trabajos se han realizado sobre su distribución espacial y social, con lo cual sentimos importante llevar a cabo esta investigación para ver qué ocurría en un núcleo importante del andaluz oriental, en este caso. Y luego posteriormente poder comparar los resultados con otras ciudades o en otras comunidades de habla. Además de eso, las clasificaciones de marcadores que se manejan, en concreto nosotros nos hemos servido de la de Martín Sorraquino y Portolés, que es una de las clásicas y que desde la teoría de la relevancia y desde la argumentación, pues abarca diferentes tipos de marcadores, entre los que se encuentran los de reformulación. Pero estas clasificaciones, como digo, no han tenido en cuenta, no suelen tener en cuenta los marcadores propios de la modalidad oral y coloquial, con lo cual realizar este tipo de trabajos sobre corpus orales nos parecía importante e imprescindible. Así pues, consideramos que el uso de unos marcadores discursivos viene determinado por la pertenencia del hablante a un sociolecto concreto, con lo cual seguimos un poco el marco teórico de la sociolingüística variacionista y creemos que la variación lingüística, en este caso en el uso de es decir, vendría condicionada por factores internos de la lengua, como pueden ser la posición, el contorno sintáctico y demás, y por factores externos como pueden ser la edad o el nivel sociocultural. ¿Cuáles fueron nuestros objetivos? Bien, el primer objetivo y el más general es analizar sociopragmáticamente esta forma, esta unidad, es decir, ¿no? Intentando establecer relaciones entre su frecuencia de uso y las características sociales de los hablantes granadinos. Asimismo, queremos entender con qué funciones pragmáticas se emplea en esta ciudad y qué efectos de sentido puede tomar según el contexto conversacional. Además, queremos comprobar, esta era nuestra hipótesis, que es decir, por ser una unidad más formal que su alternativa oral o coloquial, que sería OSEA, es propia de estratos socioculturales altos y de hablantes de mayor edad. Además, esto viene muy relacionado con los estudios que se realizaron sobre el proyecto de la norma culta en Valencia 2014 y Valencia y Vigueras 2015, en el que los resultados determinaban precisamente que el uso de es decir disminuía conforme disminuía la edad de los hablantes. Y por último, también observar cómo determina el contorno sintáctico y el tipo de acto discursivo su aparición o no en la entrevista. Bien, sobre el estado de la cuestión. ¿Qué se ha escrito sobre es decir? Bien, en primer lugar, pues nos remontamos a la definición que hace de este marcador el diccionario académico, que dice que da a entender que se va a explicar mejor o de otro modo lo que ya se ha expresado, ¿no? En definitiva, lo que hace un reformulador, explicar con otras palabras lo previamente emitido o interpelado. Algunos autores por ello consideran es decir, el marcador de reformulación parafrástica por excelencia, es decir, el que establece una equivalencia total entre el primer miembro y el segundo miembro, el miembro reformulador. Pero López Alonso, que ha estudiado
esta unidad en profundidad, considera que el segundo miembro, el miembro reformulador, puede añadir matices a lo expresado con anterioridad, es decir, ampliar la información o incluso cambiarla o corregirla en algunos casos. Las funciones pragmáticas que podemos señalar de él, pues estaría la de parafrástico o la de función explicativa, pero también puede presentar una interpretación diferente o orientada al elemento anterior, puede emplearse como valor de muletilla o soporte conversacional, relleno, podríamos decirlo de alguna forma, sobre todo en hablantes de nivel alto que lo usan con excesiva frecuencia, pero también como valor rectificativo, sobre todo cuando se habla de magnitudes para precisar o concretar la magnitud exacta, pues se corrige el elemento dicho previamente. Y también como reformulador de distanciamiento, es decir, del estilo de todas formas, de todas maneras o en cualquier caso. La posición que suele ocupar es la posición intermedia dentro de una intervención, pero también puede ocupar la posición inicial absoluta cuando se toma en consideración para efectuar la reformulación lo expresado por el otro hablante, por su interlocutor. La posición final es bastante poco frecuente, salvo que se produzca un truncamiento del acto o que éste quede suspendido. Bien, ¿cómo se suele combinar con otros elementos? Pues en general puede aparecer con la conjunción que según dice Fuentes Rodríguez, siempre pertenece a la proposición siguiente. O sea, no forma parte del marcador, sino que entre el marcador y la conjunción habría una pausa y esta formaría parte del miembro reformulador. Mientras que Casado Velarde cree que en cierta medida, en algunos casos, sí que puede ocurrir que el que forme parte de la unidad discursiva, del marcador, puesto que no se produce esa pausa, digamos. De hecho, esta conjunción ya se combina con otros reformuladores del mismo estilo, como por ejemplo o sea, al cual le atribuye un cierto sentido de consecuencia o de conclusión. Y por último, en cuanto a la gramaticalización, si bien es verdad que todavía se intuye la combinación de los elementos es y decir, cada vez pues, es menos notable, pero eso le aporta un valor metalingüístico evidente, ¿no? Porque todos pensamos o sabemos que la persona que lo emplea va a reformular lo que ha dicho anteriormente. Bien, en cuanto a la metodología, bueno, como ya he dicho, utilizamos el Corpus Presea, en concreto el de la ciudad de Granada. Este proyecto, el proyecto Presea, nace con la intención de crear un corpus sincrónico del español hablado en las principales ciudades de España y América. Un corpus que siga la misma metodología, una metodología sociolingüística común que permita el intercambio de datos y la comparación de los resultados. En él forman parte hasta 40 equipos de investigación, tanto de España como de América. Prácticamente todos tienen ya el corpus formado, aunque algunos se han ido incorporando con el tiempo. Como digo, la metodología común se basa en establecer 3 variables sociales determinantes o imprescindibles, que serían el sexo, distinguimos hombre-mujer, la edad, en la que habría 3 grupos generacionales, un primer grupo que iría de los 20 a los 34 años, un segundo grupo de 35 a 54 y un tercer grupo de 55 en adelante. Y el nivel de instrucción, donde distinguimos el nivel bajo, hablantes sin estudios o con estudios primarios, el nivel medio, hablantes con nivel de estudios medio hasta un bachillerato, un FP, y el nivel alto, ¿no? Un nivel de estudios universitarios. Si bien es verdad que luego hay otras claves, otras variables de post-estratificación que también se han tenido en cuenta, como el modo de vida, la exposición a los medios de comunicación, etc. Bien, teniendo en cuenta esto, se estableció un muestreo por cuotas de fijación uniforme, es decir, se estableció un número fijo de hablantes para cada casilla. Ahora les enseñaré la tabla. Y esto dio lugar en la ciudad de Granada, donde se fijó el número en 3 informantes por cada casilla, a una muestra de 54 informantes, sobre los que se estableció una entrevista semidirigida o semiabierta, a través de un guión
pues con una serie de preguntas cotidianas de diferente temática, pues el entrevistador o la entrevistadora planteaba e intentaban hacer una conversación lo más espontánea posible con el amante. Las entrevistas se llevaron a cabo entre 2005 y 2009 aproximadamente. Bien, nuestro trabajo concreto parte de la dificultad de que es una variable de tipo pragmático discursiva, además con la desventaja de que los marcadores se caracterizan por ser polifuncionales, es decir, por poder tener o por poder funcionar de manera diferente en el discurso en diferentes contextos. Con lo cual se hace muy difícil establecer hasta qué punto dos unidades constituyen dos formas de decir lo mismo. Para poder determinarlo, hemos realizado la prueba de la conmutación de Portolés para determinar si es decir, en este caso podía ser intercambiable con otros explicativos o con otro tipo de unidades. Luego, una vez obtenidos los datos, después de la escucha y la relectura de la transcripción de las grabaciones, obtuvimos los resultados y los trabajamos con el programa estadístico SPSS. Como bien, las entrevistas, algunas no duraban lo mismo, con lo cual las que eran más largas daban posibilidad de que aparecieran más marcadores y además hay hablantes que son más propensos a utilizar unidades discursivas que otros. Ponderamos los datos para evitar la dispersión, para que fuera más equilibrado, digamos, el estudio estadístico. Y realizamos el análisis de la varianza de ANOVA y la ANOVA de Kruskal-Wallis para determinar la significación en la relación entre la variable dependiente y las variables independientes. La ANOVA de Kruskal-Wallis es un poco para comparar o para comprobar que la varianza de ANOVA efectivamente producía o no la significación, puesto que como los datos o los resultados se distribuían de forma normal, pues queríamos comprobarlo. Y también las tablas de contingencia y el chi-cuadrado de Pearson a la hora del análisis multivariable, porque también combinamos las variables para ver si podían también tener relación entre sí. Bien, este sería el muestreo que les comentaba, ¿no? 3 informantes por casilla con un resultado de 54. Los resultados. Bien, en el estudio cualitativo, bueno, determinamos que las funciones que realiza, es decir, bueno, prácticamente es la de explicativo, pero toma ciertos matices. Puede funcionar como una paráfrasis, es decir, establecer una equivalencia total entre un elemento y el otro, pero con dos maneras de expresarlo distintas, aunque parezca un niño de 2-3 años, pero me da igual. Es decir, aunque me puedan decir, mira, hablas como un niño de 2-3 años. También como definición, sobre todo para conceptos que sean opacos, que sean ambiguos para el oyente, dice por ejemplo este hablante: toda una corriente que propugna lo que se llama el paradigma del procesamiento de información, es decir, entiende al hombre como objeto de estudio de la psicología. ¿Por qué? Porque bueno, quizá el planteamiento anterior no puede ser comprensible para el oyente, entonces digamos que lo define o da una pequeña definición. La explicitación también, puesto que muchas veces damos por hecho muchos contenidos implícitos que el oyente no tiene por qué conocer. No es el caso, por ejemplo, alguien te coge al chavalillo, lo pone allí con él y transcurrido un tiempo el chaval ya se le da un título. Es decir, su título es que ya él decide que está preparado para emprender su vida laboral como albañil. También puede servir para matizar alguna cuestión, algún elemento. Puede servir de atenuador, modalizador atenuante, por ejemplo aquí. Es raro quien no toca algún instrumento, es decir, si toca algún instrumento es porque conoce el lenguaje musical, ¿no? Al principio es más brusco y luego trata de atenuar lo que ha expresado. También de modelizador intensificador, desconectar básicamente, es decir, fuera el trabajo, fuera los móviles. En el segundo elemento es mucho más intenso e intensifica más el hablante. Y conclusivo, yo no he ido nunca a clase, es decir, te puedes imaginar qué método tengo, ¿no? Un poco sí, conclusivo o un poco para cerrar, digamos, lo que está expresando.
Bueno, en cuanto al estudio cuantitativo, como he dicho, hemos hecho un análisis bivariable de cada variable independiente con respecto a la variable dependiente y luego uno multivariable cruzando las variables independientes entre sí. Bueno, estos son los resultados generales. Hemos obtenido 48 ocurrencias y de ellas, bueno, vemos que 25 pertenecen al nivel alto, con lo cual se cumple un poco la hipótesis de partida de que los hablantes de nivel superior o con estudios universitarios emplean en mayor medida esta unidad. De hecho, conforme va disminuyendo el nivel de estudios, disminuye también su uso. En cambio, con respecto a la edad, son los hablantes de segunda generación los que más lo emplean. Y de hecho, también con respecto al sexo, vemos que hay una clara diferencia entre el uso que hacen los hombres y el uso que hacen las mujeres, ¿verdad? Al cruzar las variables entre el uso, es decir, según el sexo o género, vemos que hay significación. Los hombres la emplean con bastante más asiduidad y es significativa el uso por parte de este grupo. En cuanto a la edad también, o sea, el uso por parte de la segunda generación es mucho más evidente, mucho más preponderante. De hecho, bueno, pensábamos que la tercera generación lo iba a usar más y es la que menos lo utiliza de las tres. También según el nivel educativo, pues vemos lo que decíamos antes, ¿no? Esa clara descendencia conforme desciende el nivel de estudio. En cuanto al análisis multivariable, la única relación que ha mostrado significación es la de la edad y el nivel social. Vemos, por ejemplo, que la segunda generación el nivel bajo no lo emplea, sino que es prácticamente todo el nivel alto, mientras que en la primera generación se equilibra un poco, aunque es el nivel medio el que más lo emplea, quizás por esa tendencia a querer a hipercorregirse o a hiperparecer más culto de lo que es el hablante, y en cambio en la tercera generación es más usual en el nivel bajo, algo bastante curioso, ¿no? Supongo que la tercera generación ya los hablantes que lo utilizan es porque han llegado a un nivel de madurez o de formalidad mucho más estable y ya ahí el nivel de estudios influye menos o es menos determinante. Otras variables. Bien, cuando es seguido de qué, pues obtenemos 9 casos seguidos de qué, que son los que se corresponderían un poco con los usos conclusivos y demás, pero realmente no es significativo, no es muy relevante. Y con otras combinaciones, con otras conjunciones, otros marcadores tampoco, la verdad. De hecho, en los resultados generales, en lo que más se da es que vaya precedido de conjunción y en el caso de decir nunca se produce, solo seguido de algunas conjunciones, pero a un nivel muy escaso. Luego, según el tipo de secuencia discursiva, pues es más utilizado en el acto expositivo. Esto pues concuerda un poco con las características de este acto, pues se basa en la explicación, en explicar una actividad, una receta, un determinado trabajo y demás, con lo cual entra a formar parte este marcador con bastante evidencia, aunque no en las conclusiones. Podemos decir que el uso principal es el explicativo, pero que toma diferentes efectos de sentido, ya sea para matizar, para definir algo que el oyente puede no entender, puede también rectificar una idea que ha sido un poco más vaga o confusa. También puede servir para mostrar la consecuencia de una serie de actos o una conclusión. En cuanto a su variación sociolingüística, el nivel alto es el que lo usa predominantemente, eso ya lo hemos comprobado, pero refutamos la hipótesis de que sean los hablantes de tercera generación quienes la prefieran, porque en este caso es el segundo grupo, quizás el que se integra en el mercado laboral y por eso tiende a ser más formal, y sobre todo los hombres, porque teniendo en cuenta cuando se realizaron las entrevistas, pues todavía la mujer ahí quizás no estaba tan integrada en esta segunda generación en el mercado laboral. Puede ser una pequeña explicación. Por eso nos ha llamado también profundamente la atención el uso por parte de los hombres, mientras que las mujeres, que en teoría son más conservadoras y tendrían a usar formas pues, de este estilo, prefieren usar unidades menos gramaticalizadas y más coloquiales como vamos. Y su posición es intermedia en todos los casos y se combina con otras partículas, pero de manera poco relevante, salvo con la conjunción que muestra valores consecutivos o conclusivos.
y su uso en un tipo de acto discursivo concreto no parece relevante, aunque se da en mayor proporción en el acto de carácter expositivo. Muchas gracias por su atención.